de los cielos. Ay, ay, ay. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, no todo el que habla, sino el que hiciere la voluntad del Padre. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice, y entonces les protestaré, o sea, les contestará, nunca os conocí, bocones habladores, sábelo todo, orgullosos, palabreros, apartados de mí, obradores de maldad. A mí personalmente ese texto siempre me ha asustado, me ha asustado. Y es uno de los textos que me mantiene en santidad, en rectitud, siempre. Yo tengo mucho temor a eso. De andar en maldad, obrando maldades, no. Porque yo no quiero que aquel día el Señor me diga, espérate. Allá en la tierra hiciste lo que quisiste, anduviste como anduviste, y hasta fuiste bien mentiroso. Y ahora aquí delante de mí todavía quieres periquearme, todavía quieres mentir de aquí. Apártate de mí, vete a la izquierda, vámonos con los cabritos allá. Entonces aquí podemos observar que en el reinado de Dios, ¿sí? En el reinado de Dios de estos dos hombres que estamos hablando, Saúl y Jonatán, siempre lucharon con el azote, con la guerra, ¿sí? Tremenda. De los aferrados enemigos filisteos. Sabemos que el filisteo es un tipo de Satanás. Sí, nunca vas a estar en paz. ¿Quién te dijo eso? Es una mentira de cualquier hombre de Dios que te dice que te entregues y es todo, y todo va a ser con rosas y miel. No, está equivocado. Ese hombre está equivocado. No le creas a eso. No es tan fácil así. Como si no fuera muy fácil haber hecho pedazos, trizas a mi Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Tanto que dice uno de los textos del Antiguo Testamento que cuando lo vimos no lo reconocimos. ¿Cómo lo dejarían? Y algunos están diciendo que es pura miel y puras flores. Están equivocados. Son gente blasfema, apóstata, que no saben qué están hablando. Antes de ir a una batalla, Saúl cometió errores horribles. Atropelló a los funcionarios del sacerdocio. ¿Sí? Sigilosamente Jonatán se había adelantado a la batalla y estaban teniendo una gran victoria. Mientras que el rey estaba ya metido en su cueva. Y se puso hasta a ofrecer sacrificio cuando no le tocaba a él hacer eso. Todo estaba funcionando según la mano de Dios. Obraba. Pero sucedió que Saúl, su papá de Jonatán, había conjurado al pueblo en ayuno, a todo el pueblo. ¿Me está oyendo? A todo el pueblo lo había conjurado. ¿Cuántos dicen amén todavía? El ejército llegó en el camino a un bosque donde observaron que miel silvestre abundaba por todos lados. Y Jonatán no estaba cuando su padre Saúl le dio el juramento de muerte. Y con su lanza encajó un panal, tomó un puñado de miel y se lo comió. La palabra marca que al instante los ojos de Jonatán se aclararon. ¿Qué es lo que necesitan la mayoría de los inconversos, de los pecadores?
también de los falsos cristianos y de los falsos ministros. Necesitan aclaración en su vista. ¿Qué importancia tienen las acciones de Jonatán para nosotros? O sea, ¿por qué son importantes lo que hizo Jonatán? ¿Qué lecciones podemos aprender de la miel que Jonatán comió? Y aquí entramos en tema muy poderoso, ¿eh? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo podríamos beneficiarnos al seguir los pasos de Jonatán? O si queremos, podemos seguir los pasos de Saúl, su padre, que era un pingüino bien hecho. En primer lugar, la primera división de esta cátedra es esta. Primero que todo, hay que observar que el ejército, Saúl, Jonatán, todos estaban en guerra. Estaban cansados, venían hambrientos, venían casi desmayados, venían terriblemente deprimidos, pero muy lejos. Hay que entender que por muy lejos que andemos nosotros en el camino, siempre habrá salida. El hambre y la fatiga, desmayos, afectan la vista. Así que podemos decir que todo el pueblo venían casi ciegos. También Jonatán, pero él comió miel. Y eso, la palabra nos habla mucho sobre esto. Amén. Por ejemplo, hay que recordar que, por ejemplo, Juan el Bautista sobrevivía en el desierto mediante la miel, dice la palabra. El Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 4, nos lo enseña allí, que dice, y tenía Juan vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Estamos hablando de Juan, el profeta Juan. Dice el texto que comía langostas, o sea, grillos, langostas. ¿Sí? Y para eso hay que entender que en ocasiones, según los tiempos, en el Medio Oriente y en algunos otros países, sí, hay parvadas, o sea, hay azotes de langostas en algunas regiones que devastan todo, destruyen todo destruyen. Pero mire qué curioso, Juan se las comía. Esto podemos aprender tú y yo, que tú y yo podemos comer el azote que nos avienta Satanás, el desastre que nos avienta el diablo. Nosotros nos lo podemos comer como si nada y ser victoriosos, gloria a Dios, para siempre. Y dejar al Satanás muerto de coraje. Al comer miel, Juan, hermanos, tenía una revelación sin duda de lo que creía. ¿Y en quién creía? Se sobreponía a todo ataque diabólico. Jehová hizo subir a Israel. Dice la palabra del Señor también en otro texto, ¿sí?, del Antiguo Testamento, hizo subir a Israel, del libro de Deuteronomio, en las alturas del desierto, y lo hizo que chupase miel de la peña, o sea, del pedernal, de la peña, de la roca, que significa Cristo. Peña, roca es Cristo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 13, escríbalo, dice, hízolo subir sobre las alturas de la tierra, y comió, fíjense qué tremendo, ¿verdad? Y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, o sea, de la roca. Así lo hizo Israel. Esto es algo extraordinario, porque Israel, si recordamos bien, se revolcaba en el barro haciendo ladrillos para Egipto. Y de ahí lo sacó Jehová
para llevarlo a las alturas, no que dejar de revolcarse en el barro, como muchos de ustedes que se revuelcan en la maldad, en la malicia, en el pecado, en todo lo sucio. Pero lo levantó y lo sacó para llevárselo a las alturas que significa exaltación. Lo exaltó, lo levantó, para que comiera como nunca había comido. ¿Sí? No de la mano del faraón, sino de la mano de Jehová, de los ejércitos, que era el que le proveía a Israel todo lo que comían. ¿Cuánto dicen amén todavía? Así que aquí podemos ver que hay una gran diferencia entre tú que conoces a Cristo y le sirves, y entre tus familiares, tus amigos que no conocen al Señor. Ellos están comiendo de Egipto, están comiendo de Faraón, de Satanás, pero nosotros estamos comiendo de Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que los llevó y que chupaban miel de la roca. Y cuando hablamos de chupar, ¿sí? Significa inclinación, humillación, oración. Y peña, roca, significa Jesús. Entonces quiere decir que para chupar la miel de la palabra, tienes que inclinarte, tienes que doblegarte, ¿sí? Tienes que hincarte, ¿sí? Tienes que humillarte delante de la presencia del Señor. Y tienes que orar bastante, bastante, para recibir toda la palabra que el Señor te da a su nombre. Todo lo recibimos de la peña de Jesús de Nazaret. También la palabra del Señor nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 31. Éxodo 16, 31 dice la palabra que el maná, ¿sí? Todos sabemos que es el maná, que el maná tenía sabor como hojuelas de miel. Amén. Como hojuelas de miel. O sea, como panecitos de miel, vamos a decir. Éxodo 16, 31 es lo que nos dice. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué significa eso? Dicen los profetas, ¿verdad? Dice, maná significa que cuando agarraban el panecillo aquel, decían, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. Maná en el hebreo significa, ¿qué es esto? Por eso, a muchos que no se meten en la palabra, que no estudian la palabra, que no quieren mis estudios, por eso no les gusta, porque dicen, ¿qué es esto? Pura palabra, todo lo que habla el apóstol, pura palabra, puros milagros, pura maravilla, ¿qué es esto? Yo quiero algo más, yo quiero Netflix, o yo quiero HBO, o yo quiero ir al circo, yo quiero... ¿Ah? ¿De veras? Y si la casa de Israel lo llamó, ¿cómo? Lo llamó maná. ¿Qué es esto? Y era como simiente de culantro blanco, o sea, como un panecillo, vamos a decir. Y su sabor como hojuelas con miel. Gloria a Dios. El versículo 32 dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Y henchirás, o sea, llenarás un gomer, o sea, llenarás un contenedor de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, en el arca de Dios estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón, amén, y estaba también un contenedor, ¿sí? Lleno de maná, para que ellos recordaran que los había sacado de Egipto y que les había dado de comer en el desierto cuando hasta andaban muriendo de hambre. Eso es lo único que te va a hacer sobrevivir a ti. Déjate de estarle jugando al cristianito, ¿eh? Porque si no te metes, si no te introduces, si no te metes al arca de Dios, a comer ese pan, esas hojuelas de miel.